Bueno, Buenas buenas tardes tardes. a todos, ¿cómo les va? Buenas tardes, doctora Pía Maturano, qué gusto Hola. tenerla con nosotros. Les damos la bienvenida a todo el equipo de médicos de este grupo NOA que está con nosotros acompañándonos esta noche. Hoy nos va a dar hoy es la primera clase de este módulo de abordaje del paciente geriátrico. eh, Creo que en el tema de guardia y en el tema de consultorio, todos tenemos necesidad de tener conocimientos en estos pacientes, que yo diría que son la gran mayoría de nuestras consultas, así que lo vamos a abordar en todos sus aspectos. Hoy la clase se refiere a la aterosclerosis como enfermedad sistémica y tenemos el gusto de presentar a la doctora María Pía Marturano, que ella es especialista en cardiología, es miembro titular de la Sociedad Argentina de Cardiología, es jefa de la unidad coronaria del Sanatorio Pasteur y directora de la residencia de esta misma institución. Ella es docente en Ciencias de la Salud de la Universidad Nacional de Córdoba, esto. Eh, em, bueno, le damos la bienvenida, agradecemos muchísimo su tiempo, su disposición y bueno, estamos muy ansiosos por escuchar su clase. Bueno, hola, ¿cómo les va? Buenas tardes a todos. Muy agradecida al Colegio Médico. Hace 15 años que vine acá a Catamarca, que hago el trabajo que contó la doctora, así que un orgullo para mí que me convoque Lorena a esta charla y en este curso maravilloso que emprenden. Eh, Hoy no es fácil congregar gente, es lo que hablábamos, así que los felicito. Bueno, lo que me atañe a mí un poco la charla que me dijeron, que me pidieron, no es, yo hago más que nada emergencias, esto no se refiere a eso, pero me convoca a hablar de la aterosclerosis en el paciente adulto mayor, como es todo este módulo que comienza. ¿Y qué podríamos decir? La verdad que empiezo por contarles un poquito cómo en este artículo que los convoco a que lo vean de la revista Nature, los cambios que se van dando en ese paisaje de la aterosclerosis, o sea, un review de esto, debemos saber la fisiopatología de por qué y cómo se forma esa placa de ateroma, por qué nuestro paciente tiene un infarto, un evento coronario, un accidente cerebrovascular, debemos conocer la fisiopatología. Sé que es engorroso, pero hay cosas que han cambiado con el tiempo, sobre todo para mí, que soy una mujer grande y que he visto a lo largo de los años los cambios que van sucediendo en cómo encaramos la cosa. Y el hombre grande, el hombre añoso, hoy se tiene que encarar y se va encarando de distintas formas de como lo hacíamos en el pasado. Entonces, ¿qué cambios me refiero yo a la aterosclerosis? Entender que la arteria, ustedes lo saben muy bien, consta de tres capas, que tiene una capa íntima, una capa interna, que está en estrecho contacto con el torrente sanguíneo, que tiene una túnica media y que tiene la capa externa o adventicia. En condiciones normales homeostáticas, la monocapa esta endotelial que recubre, que la podemos ver acá en el gráfico, la íntima no acumula, no tiene que acumular leucocitos sanguíneos. Cuando se activan por citoquinas proinflamatorias u otros estímulos irritativos, relacionados con los factores de riesgo cardiovasculares conocidos, las células endoteliales pueden expresar una molécula de adhesión leucocitaria que interactúa con sus ligandos afines y genera adherencia. Ahí los vemos los monocitos cómo se adhieren a la pared y a los linfocitos sanguíneos en esa capa endotelial. Entonces esas citoquinas quimioatrayentes pueden dirigir la migración de estos leucocitos unidos a la íntima. Y dentro de esa íntima se forman las células que conocemos como espumosas por absorción de los lípidos. Ahí en amarillo van a ver el LDL colesterol que circula y que es fagocitado por ese monocito y se convierte en esa célula espumosa. Hasta eso es lo que uno conoce.
surgen estos monocitos sanguíneos que han madurado y se convierten en macrófagos. Evidencias recientes, que es un poco lo nuevo, en estudios con ratones, indican que las células musculares lisas, que las ven en rosado, pueden sufrir metaplasia y dar origen a esas células espumosas. Esto es novedoso porque uno siempre cree que son solamente los monocitos y que tienen marcadores en común con los macrófagos. Estos linfocitos T, aunque son menos numerosos que las células espumosas, producen mediadores que orquestan muchas funciones de estas células inmunes innatas. En los seres humanos, no en los animales pequeños experimentales, la íntima contiene células musculares lisas, que son esas alargaditas rosadas que ven ahí. Otras células musculares lisas que pueden estar ubicadas en la media penetran en la capa íntima donde unen a las células musculares residentes y promueven la acumulación de la matriz extracelular y así se va formando la placa de ateroma. Entonces, acá tenemos en este otro gráfico cómo va progresando la capa de ateroma y es importante entender que hay un montón de factores, es muy complejo, no es simplemente la capa de grasa que recubre la arteria, sino que hay en la progresión de la aterosclerosis, hay refleja una interacción entre factores que promueven o mitigan la aterosclerosis. Entiendan en el diagrama, van a tener a la izquierda. Estos son estudios experimentales y estudios observacionales de placas en los seres humanos, que hay vías que promueven la formación de lesiones, que las vamos a ver a la izquierda en rosado, y a la izquierda, y otros mecanismos que promueven moderar esa aterosclerosis, que los vemos en azul a la derecha. O sea que es un interjuego, ¿no es cierto? El factor de crecimiento derivado de las plaquetas provoca la migración y la replicación de esas células musculares lisas y luego la producción de la matriz extracelular, como lo dije en la diapositiva anterior. Todas las células en la placa de ateroma pueden secretar citoquinas. Ejemplo, la interleuquina 1, la ven en el gráfico acá, el factor de tumoral, de crecimiento tumoral, factores estimulantes de colonias. Entonces, los linfocitos T activan a ese también mediante el interferón, que también lo ven en rosado, y así pueden estimular a los fagocitos mononucleares y agravar la aterosclerosis. Otros tipos de células, que son las de la derecha, lo van a ver acá como células B. Esas células B, son mediadores compensatorios, son los linfocitos B1 que secretan anticuerpos naturales, la IgM, y colaboran otros que se ven abajo, que son como colaboradores de estos, segregando interleuquina 10, factores de crecimiento transformante, y todo esto conlleva a contrabalancear lo que hace el lado izquierdo, que es el, digamos, el que favorece promover la aterogénesis. Entonces, todo esto es un interjuego. Este diagrama muestra un subconjunto de mediadores que han sido implicados. Promoción y antagonización de efectos en la aterogénesis. Esto es simple, trata de simplificar algo muy, muy complejo. Entonces, acá esta diapositiva, que es más conocida por todos, nos muestra cómo pueden ser las complicaciones que pasan en las arterias de las personas. Y como la ruptura del corlipídico con la extravasación, la ruptura de la capa íntima, de la capa fibrosa, con el trombo que va en el interior de la circulación, promoviendo y atrayendo material trombótico. Hasta ahí es lo que uno conoce y es el 2/3 de los infartos ocurren por este mecanismo, la ruptura de placa con la liberación del trombo y atrayendo más material trombótico. A la derecha y arriba vemos otro mecanismo, que es un mecanismo que se llama la erosión de placa. Este mecanismo antes pensábamos que pasaba en las mujeres jóvenes, pero no es tan así, sino que cada vez aumenta más
nuestro pensamiento y las investigaciones en que es más común o es bastante más común este mecanismo como causa del síndrome coronario. Entonces, la erosión superficial. Esta causa forma coágulos en la arteria coronaria, desprende o descama la monocapa endotelial y los granulocitos atrapados o adheridos a la membrana íntima pueden formar trampas, en celeste lo ven, trampas extracelulares de neutrófilos, NET, está en la figura, que son cadenas de ADN nuclear que se han desarrollado y presentan varias proteínas y que se unen a otras, a las que se unen desde la sangre, formando un reactor de estado sólido en la superficie íntima. Y esto atrae más trombo. Este es otro mecanismo que no es despreciable y ténganlo en cuenta. Y después, en la parte inferior del gráfico está la típica capa fibrosa, es la placa que está con su capa íntima, digamos, restaurada, donde vemos, dice como que está la capa, está enterrada, porque está la capa fibrosa y es un estado crónico que va creciendo la placa y va limitando el flujo de la arteria. Y a la derecha y abajo está el otro mecanismo que es ya cuando existe una hemorragia intraplaca, el coágulo viene de adentro de la placa, rompe la pared íntima y genera el coágulo. Entonces los mecanismos de esa aterogénesis están acá y en este mismo trabajo, fíjense cómo, no sé las edades de ustedes, pero en el pasado, qué creíamos de la aterosclerosis y qué creemos más hoy día en el presente. Y fíjense que la aterosclerosis predominantemente antes era de los países desarrollados. Ahora sabemos que no, que es en los países en desarrollo, va creciendo cada vez más la carga de aterosclerosis en los países en desarrollo. Decíamos antes que el trombo coronario afectaba a los hombres de raza blanca y de mediana edad. Y hoy sabemos que no es así, que afecta a las mujeres, que afecta a los individuos jóvenes, que va creciendo de acuerdo al rango étnico y que al hombre cada vez aumenta más los síndromes coronarios agudos en los abuelos, en los añosos, porque viven más, ¿no es cierto? Entonces tienen más síndromes coronarios. La aterosclerosis antes decíamos que eran depósitos de grasa, de lípidos. Hoy sabemos que por lo que les expliqué antes y todos los mediadores, la inflamación realmente vincula a la dislipidemia y a otros factores de riesgo en esa aterogénesis. Antes pensábamos que el LDL oxidado era el que conducía a la aterosclerosis, hoy se sabe que sea el LDL nativo agregado conduce a la aterosclerosis. El HDL como factor de protector no es que no lo es, pero hoy los triglicéridos también participan en la causalidad en la aterogénesis. Antes decíamos que la capa fina fibrosa era la placa vulnerable, se hablaba de placa vulnerable. No es que hoy no se hable, pero hoy es un concepto que está equivocado, según varios autores, que dicen que la erosión superficial, que era lo que les expliqué anteriormente, está incrementando como causa de trombo en la arteria. Antes se hablaba que la aterosclerosis era un proceso inevitable, que era un envejecimiento constante y degenerativo que pasaba con el paso del tiempo, y hoy se habla que la aterosclerosis evoluciona episódicamente, puede regresar, puede mejorar de acuerdo al estilo de vida, de acuerdo a nuestra intervención medicamentosa y puede modular el proceso. No, no sé si revertirlo del todo, pero lo modula. No es un proceso que empieza y no para. Entonces, entender que el envejecimiento es un parámetro biológico que se caracteriza por deterioro gradual del organismo hasta la muerte y que vamos a ver, todos los países, según la Organización Mundial de la Salud, enfrentan esperen que
Todos los países se enfrentan a retos importantes para garantizar su sistema y su asistencia social estén preparados para afrontarlo y entiendan lo que va pasando. Para el 2050, el 80% de las personas mayores vivirá en países de ingresos bajos o medianos. El ritmo de envejecimiento es mucho más rápido que en el pasado. Para el 2020, el número de personas de más de 60 años va a superar al de los niños, o sea, las curvas poblacionales cambian, van cambiando y cambiaron. Y entre el 2015 y el 2050, fíjense que el porcentaje de habitantes en el planeta mayores de 60 se duplicará, pasando del 12 al 22%. Entonces, el panorama general, viven más tiempo las personas. Hoy la mayor parte de la población tiene una esperanza de vida igual o superior a los 60 años. Todos están experimentando un incremento en la cantidad como en su población. Y tengan en cuenta que para el 2030, una de cada 6 personas en el mundo tendrá más de 60 años. Fíjense la importancia de poder tener políticas públicas y sociales para los pacientes añosos. Este cambio en la distribución de la población hacia edades más avanzadas se conoce como envejecimiento de la población. Y esto empezó en países de ingresos altos, pero va pasando a países de ingresos de menos recursos. Fíjense que el 30%, por ejemplo, de la población en Japón son ancianos. Así que va creciendo, va aumentando. Desde el punto de vista biológico, el envejecimiento es el resultado de la acumulación de una variedad de daños moleculares, celulares a lo largo del tiempo, lo que lleva a un descenso gradual de nuestras capacidades físicas y mentales, a un mayor riesgo de enfermedad, en última instancia a la muerte. Estos cambios no son lineales ni uniformes y su vinculación con la edad de una persona en años es más bien relativa. La diversidad que se aprecia en la vejez no es una cuestión al azar. Más allá del cambio biológico, el envejecimiento suele estar asociado a otras transiciones vitales, como la jubilación, el traslado de viviendas más apropiadas, el fallecimiento de nuestros amigos y parejas. Entonces, esta es la llamada década del envejecimiento saludable. Para el 2021 de las Naciones Unidas tiene como objetivo reducir esa desigualdad en materia de salud. Ojalá que lo puedan lograr. Cambiar nuestra forma de pensar, de sentir, de actuar en relación a la edad, cambiar, desarrollar comunidades que fomenten capacidad de las personas mayores, prestar servicios de atención integrada y atención primaria de salud centrado en personas que respondan a las necesidades de esa persona mayor y proporcionar acceso a la atención a largo plazo para esas personas mayores. Entonces, ¿cómo defino la clasificación de las edades? Para la Organización Mundial de la Salud, 60 a 74 lo piensa como edad avanzada, 75 a 90 lo consideran ancianos, mayores de 90 como longevos. Para los geriatras prefieren más hablar de ancianos jóvenes entre 65 y 74 años, ancianos más de 75 y ya cuando superamos los 84 años longevos. El envejecimiento no induce directamente a daño cardiovascular, pero sí marca un momento crítico en que los sistemas cardioprotectores se deterioran, dejando al corazón vulnerable a la exposición prolongada a factores perjudiciales como las comorbilidades y las influencias ambientales. El concepto de edad biológica abarca el proceso de envejecimiento patológico que refleja el impacto acumulativo y entiendan que comorbilidad y disminución de la reserva funcional asociada a estados patológicos influenciados por supuesto, susceptibilidades genéticas. Pero hagamos una distinción en lo que es la fragilidad, que representa un fenotipo global de una reserva homeostática que fisiológicamente se reduce, provoca una mayor vulnerabilidad a los factores estresantes, lo que expone al individuo al mayor riesgo de discapacidad o muerte.
La fragilidad y la comorbilidad pueden ser condiciones coexistentes, pero también independientes. Por lo tanto, puede haber una persona que sea frágil pero no tenga comorbilidades, un paciente que sea multimórbido pero no sea frágil y una persona discapacitada que no necesariamente es comórbida. Entonces, en este trabajo que es como una mirada a la prevención primaria y secundaria en el anciano, que dice que son dos caras de una misma moneda, un poco por lo que hablábamos que pasa a nivel arterial, pasa a nivel general. La inflamación y la disfunción endotelial hace que, como sabemos, aumente el PCR, la interleuquina 6, la aterosclerosis, la degradación muscular, aparece el estrés oxidativo con alteraciones en el ADN, en las proteínas, en las células, las capacidades de la función cardiovascular y la integridad muscular empeoran, aparece la hipertensión o empeora, la sarcopenia, el remodelado cardíaco, que ahora lo vamos a mencionar, la disfunción mitocondrial, baja la disponibilidad energética, el estrés oxidativo y la sarcopenia que aumenta el riesgo cardiovascular y la fragilidad que comentábamos anteriormente. La fragilidad, entiendan que es una pérdida de peso, provoca pérdida de peso involuntaria, debilidad, poca resistencia y energía, lentitud y niveles bajos de actividad física. Y no siempre quiere decir que la fragilidad va de la mano, sí, de la edad, pero muchas veces no tanto. No es siempre algo directamente proporcional. Comorbilidad, fragilidad y edad pueden coexistir, es más probable que suceda, pero hay que hacer la diferenciación y para eso tiene que estar el cardiólogo, el geriatra, ayudándonos a entender qué le pasa a nuestros pacientes. Entonces, fíjense en este trabajo nuevito, donde combina la evaluación de las personas grandes, la cardiología, la geriatría, es un team donde da herramientas y tenemos que ver el estatus cognitivo del paciente, el score hay que, hoy es fácil buscar, ustedes con los teléfonos, hay muchos millones de scores de fragilidad para poder saber cuán frágil es nuestro paciente y después existen escalas, como dicen ahí, IADL y ADL, que nos permiten saber qué actividades hace nuestro paciente. La primera no son actividades mínimas, sino que son actividades sociales también. Lo que hace el paciente en casa, pero lo que puede hacer socialmente, manejar, puede salir, puede cocinar, puede ir de shopping, puede manejar. Y eso es una escala que nos permite ver las actividades diarias del paciente añoso. Y la ADL es una escala más simple. Ya no es lo social, sino lo que puede hacer en casa vestirse, bañarse, estar en la cama, poder estar en la cama, darse vuelta, estar solo. Son actividades mucho más mínimas. Entonces, un poco hablamos un poco de la fragilidad de lo que nos pasa a nuestros pacientes, de cómo es o la aterosclerosis es un evento sí progresivo con la edad, pero que hoy se sabe que puede ser, con las medidas que tomamos, puede ser detenido o que no evolucione siempre a lo patológico. Entonces, ¿qué le pasa según Robert, que en 1986 introduce el término de síndrome cardíaco de calcificación senil? Eso pasa, nos pasa con los adultos mayores y los ancianos. Aumenta la actividad simpática, aumenta la calcificación del aparato valvular, mitral y aórtico, con los soplos que siempre escultamos y decimos tiene un soplo de esclerosis aórtica, eso es la calcificación. Hay remodelación progresiva del miocardio, entonces podemos ver que hay disminución de la elasticidad del ventrículo izquierdo y por eso, como es sabido, el paciente puede tener disfunción diastólica, aumento del tamaño de su aurícula y esa disfunción diastólica que vemos en el ecocardiograma con un método sencillo y de uso bastante masivo, podemos ver que nuestro paciente añoso tiende a tener
falla diastólica, insuficiencia cardíaca con fe preservada. Tenemos que ver el tema del tamaño de la raíz aórtica y entender que aumenta un 6% entre la cuarta y la octava década de la vida. Y son todos cambios que van sucediendo a nivel cardiovascular. Entonces, en esa prevención primaria hace mucho hincapié en la actividad y en la inactividad física, en la alimentación saludable, en la detección temprana del tema cardiovascular y de los marcadores de fragilidad, porque de ahí depende la intervención que podamos hacer con programas sociales que envuelvan actividades que puedan hacer nuestros adultos mayores. Entonces, em, podemos decir acá que en la prevención secundaria, no tanto secundaria de un evento cardiovascular establecido, que es lo que se llama, sino prevenir lo cardiovascular en un paciente tratado. Por supuesto, acá no está hablando del tratamiento específico del evento que haya tenido, sino que habla de intervenciones sobre su actividad física supervisada, todo lo que podamos darle intervención farmacológica, y hacen hincapié, por ejemplo, en el omega 3, hacen hincapié en el ácido fólico, en la vitamina B12, en el omega 3, en la vitamina D, todos coadyuvantes de que puedan ayudar a esa prevención secundaria. Después ver la intervención cognitiva con las actividades que pueda hacer, mejorando las actividades cognitivas. Y después, del punto de vista nutricional, la dieta, que acaba. En cuanto a las actividades, factores que determinan esa aterosclerosis cardiovascular, que mejore el estado de su aterosclerosis, entonces los ejercicios aeróbicos, como ustedes saben, son entre 150 y 300 minutos por semana moderados. Que incrementen el tema de los pasos que tienen que dar por día el individuo, que los ejercicios de resistencia, por lo menos 30 a 60 minutos por semana, y reducir el sedentarismo, o sea, estar mirando la televisión, que cada vez que pasa la edad lo vemos más, en más horas, que no sean más de 4 horas que mire la televisión por día. Entonces, también ejercicios, ya les dije, de resistencia, de elongación, porque para ir promoviendo la no fragilidad, diría yo. Em, en cuanto a la dieta, bueno, eso es conocido, tratar de que haya un balance entre lo que ingiere, la ingesta y el gasto para poder mantener un peso adecuado. Consumir frutas, vegetales, seleccionar, o sea, más ingesta de pescado, eso es conocido por todos ustedes. Utilizar aceites vegetales no procesados. Si no toma alcohol, que siga sin consumir alcohol, y si no, que lo haga en forma moderada, no a las bebidas gaseosas con azúcar, todo lo que contenga azúcar, no, o sea, que se adhiera, y hace mucho hincapié a las guías, independientemente de dónde esté y cómo lo prepare, pero que se adhiera a que el tipo de alimentación sea esta saludable. Acá dice lo mismo, pero fíjense abajo a la derecha que esta educación, este hábito debe ser independientemente, a pesar de todo, de todas las circunstancias, debería tratar de seguir este hábito saludable en la alimentación. También hace mucho hincapié en la progresión de la aterosclerosis, en el estrés psicosocial. El estrés psicosocial es las intervenciones que puedan hacerse múltiples para evitar que pueda manejar el estrés, la capacidad del manejo del estrés y la integración con el ambiente que lo rodea, lo social. Eso es muy importante para evitar complicaciones cardiovasculares. Acá lo explica el porqué de ese estrés psicosocial que activa el sistema simpático, que eso va pasando con la edad, independientemente del estrés.
va ocurriendo, pero si hay estrés, va a ocurrir más por ese sistema hipotálamo pituitario adrenal. Entonces, ¿qué pasa? La fisiopatología, la activación hemodinámica, autonómica, vasoconstricción, inflamación, adhesión celular, todo lo que explicamos en la aterosclerosis, los mecanismos se alteran y se produce. Las emociones negativas, eso hace que el paciente esté sedentario, obeso, con diabetes, con hipertensión y todo lo que conlleva el tema del cigarrillo, la inactividad física, el dormir mal, la falta de higiene, el consumo de alcohol, se va dando y eso lo vemos todos los días. Entonces, eso nos lleva al desarrollo de aterosclerosis y de ruptura de placa y formación de trombo. Esto es parte de lo mismo, entonces, cómo se va desarrollando la aterosclerosis y todos los determinantes del estilo de vida para disminuir el riesgo cardiovascular. En esta diapositiva marca un poco las categorías de riesgo, cómo yo categorizo el riesgo. La verdad que cuando uno quiere categorizar el riesgo del anciano es complicado porque en los trabajos siempre se pone una edad límite, en la mayoría, entonces no nos permite hacer mucha interpretación de los trabajos porque están excluidos muchas veces los ancianos. Pero hay dos tipos, hoy con el teléfono lo pueden hacer. Eh, ¿cómo estratifico? Hay dos scores principales para poder estratificar el riesgo cardiovascular de nuestros pacientes. Y este es el score europeo, el score 2 y el score OP, que es de older person. O sea, para las personas mayores está ese score en particular que es de la Sociedad Europea de Cardiología. Y fíjense cómo lo divide por edades, más de 70 años, ya la edad surge como un principal impulsor del riesgo. El riesgo cardiovascular estimado a 10 años supera los umbrales convencionales que van entre 2,5, 5 y 7. En la persona mayor de 70 años, eso, la edad y el riesgo supera los umbrales para casi todas las personas mayores de 70. Entonces, el riesgo, fíjense que como bajo lo da más alto. Además, la ventaja acumulativa de tratamiento, medida por la duración de vida libre de enfermedad cardiovascular ganada, disminuye con el avance de la edad. Esto enfatiza la necesidad de una evaluación juiciosa y estrategias potenciales personalizadas para aplicar modelos de predicción de riesgo entre personas mayores y dar medidas preventivas. La evidencia que respalda, como les dije antes, su eficacia para mejorar los resultados entre las poblaciones de mayor edad siguen siendo limitadas. Abajo tienen, con el tratamiento, de acuerdo a que sea con estatinas, con ezetimibe, con los dos al mismo tiempo, con los PCSK9, cuánto baja el porcentaje de LDL, que sabemos que es la lipoproteína de baja densidad y que es la que está más relacionada al riesgo cardiovascular. En todos los trabajos, ahora vamos a ver algunos. Eh, Abajo les puse también los valores de LDL y de HDL y de ApoB, son todas eh, las lipoproteínas no HDL. Entonces, este score es el score OP, el que les dije antes, lo tienen, lo pueden bajar en sus teléfonos y tienen una escala de riesgo, van poniendo las variables y le va dando el riesgo de nuestro paciente. Si es un riesgo bajo, menor a 7,5% o un riesgo alto o muy alto. Entonces, eso cambia la estrategia de tratamiento. En prevención primaria estamos hablando. Acá lo ven. Entonces, este también es el mismo, pero tienen el diagrama de flujo donde van viendo cómo la enfermedad del riesgo cardiovascular y el tratamiento de los factores de riesgo en personas aparentemente sanas. Fundamental, mantener la presión sistólica menor a 130
acorde con las guías, ¿no es cierto? Y el enfoque por paso se va aplicando y es obligatorio avanzar paso por paso y dando las puntuaciones disponibles con la aplicación que está también en internet, en los teléfonos, y ahí ven a la derecha, mayores de 70 años, estima de riesgo con el score OP, que si es un riesgo intermedio, hay que considerar factores de riesgo modificables, beneficios del tratamiento y las preferencias del paciente. Siempre hoy se habla de esa cosa compartida, la decisión compartida con el paciente y su familia. Eh, y de ahí, si tiene un riesgo alto o intermedio, ven que considera la estatina como 2A y 2B de acuerdo al riesgo y a las preferencias. Eh, Pasamos a la siguiente. Este es otro score que simplemente para que sepan que hay scores que incluyen más variables. Por ejemplo, en este caso, y algo que ocurre en el paciente añoso, es incorpora la insuficiencia, por ejemplo, la insuficiencia renal. Esto fue hecho hasta los 79 años, fue validado hasta los 79 años, más de 6 millones de personas, y ve el riesgo cardiovascular, pero también ve la estimación renal, podés ver el coeficiente albúmina-creatinina como factor de riesgo, la hemoglobina glicosilada, como que aplica otras variables sin raza, excluye la raza en este score y puede dar una predicción un poco más acertada, porque hasta los 79 años, el otro es hasta los 70. Este es el otro gran, este es el que manejo en general en el consultorio, que es la estimación de riesgo americana, pero acá es, fíjense, ahora es hasta los 79 años, antes era menos, y también te va a dar el riesgo cardiovascular, incluye las variables, varias, como la edad, el sexo, la raza, el colesterol, si es diabético, si fuma, por supuesto, todos los factores de riesgo y estima un riesgo global. Y en base a eso, eso no, el tratamiento con estatinas no se basa solamente en un valor de colesterol. Ninguno de ellos se basa solo en un valor de colesterol. Este es el otro. Entonces es el americano, donde ven que es al paciente de más de 75 años, evaluación clínica, discusión, y si es de un riesgo intermedio, también discute en general, va a dar estatinas para reducir, pero un 30 a un 40% como clase uno, y si tiene riesgo elevado, va a dar estatinas para disminuir más del 50% como clase uno. Entonces, aquí veremos, este es otro que es de la Clínica Mayo, que me llamó la atención porque excluye el tema de la raza, como que la raza traería como una predisposición a tratamientos inadecuados, entonces excluye la raza, que en todos los demás sí la incluye. Y ¿qué un poquito habla o qué hay en cuanto al paciente añoso y el famoso score de calcio que nos sirve para reestratificar el riesgo? En nuestro paciente de riesgo bajo, de edad intermedia, sabemos que uno de los marcadores para reestratificarlo y pasarlo a un riesgo mayor y hacer un tratamiento más intenso con estatinas es, por ejemplo, el score de calcio por tomografía. En el paciente anciano, el score de calcio es, no tiene, se preguntan si beneficiaría al paciente con estatinas, porque el score de calcio aumenta con la edad. Distinto es lo que pasa en el paciente más joven con riesgo bajo, que yo espero que no tenga nada y me encuentro que tiene calcio, entonces soy más agresivo, pero en el paciente más añoso va perdiendo un poquito el valor predictivo de qué tengo que hacer. Este es otro y el último que les doy, pero para que tengan una idea, entonces van a tener para poder sacar el riesgo cardiovascular de nuestro paciente, van a tener el score europeo, el score americano, como dentro de todos los más populares e importantes, y después tenemos el de la Sociedad Argentina de Cardiología, que también en el paciente de moderado riesgo
investiga si hay aterosclerosis subclínica y lo recategoriza, pero ojo con la edad, porque esto en el paciente muy añoso va perdiendo poder hacer esto. Entonces, acá a modo de que sepan del colesterol, porque muchas veces no está incluido solamente el paciente acañoso, sino para todos, que recomienda la Sociedad de Cardiología, porque a veces vienen y me dicen, bueno, nunca me hice un colesterol y demás, gente joven. Recomiendan tamizaje universal en niños de 6 a 11 años para la detección de dislipidemias familiares o primarias, que son gravísimas. Se recomienda la medición sistemática de lípidos a partir de los 18 años en los individuos de bajo riesgo, después con valores considerados adecuados, y ese adecuado va a ser de acuerdo al score que le saquemos con no, lo que les expliqué anteriormente, no es el valor del colesterol así aislado, sino que en un individuo de bajo riesgo, el valor lipídico que se considera adecuado se recomienda cada 3 años evaluarlo. El estudio de lípido debe incluir medición del colesterol, triglicéridos, HDL, LDL, así como el cálculo del colesterol no HDL. En pacientes de alto riesgo y con hipertriglicidemia se recomienda medición de ApoB para verificar el cumplimiento de las metas. Se recomienda al menos una vez en la vida la lipo-A y la búsqueda sistemática de causas secundarias de dislipidemia. Entonces, las estatinas se destacan como una de las principales intervenciones farmacológicas que controlan la aterosclerosis. En este trabajo, que se ve chiquito, es del 2010, pero fíjense porque, ¿qué pasa en nuestro? Porque a mí me convoca a los pacientes añosos. ¿Qué dice este metaanálisis que ve con estatinas de alta intensidad? Es un metaanálisis de muchos trabajos, que pasa con 170.000 pacientes en 26 estudios randomizados. Y fíjense que con la edad, con más pacientes más de 75 años, como lo ven acá remarcado, el poder del beneficio es menor que en los pacientes de menor edad. O sea, bajar mucho el colesterol de alta intensidad, el beneficio existe, pero atraviesa el intervalo, o sea, es beneficioso, pero no tanto como el de menor edad. Este es otro trabajo que es el conocido Improvit, donde agrega a la simvastatina, agrega el ezetimibe, pero en pacientes ya en prevención secundaria, porque es después de un síndrome coronario agudo, pero mayores de 75 años. Y acá sí el beneficio es claramente para los pacientes añosos. Fíjense. Acá el beneficio lo van a ver en todas las edades, pero es prevención secundaria. Acá con el agregado del ezetimibe también bajan los endpoints, disminuyen el riesgo con el agregado del ezetimibe. Prevención secundaria en pacientes mayores de 75 años. Este es otro trabajo que ve la eficacia y la seguridad de la LDL, pero acá este, en este trabajo, en la eficacia en pacientes añosos. Ya acá tengo un review sistemático, un metaanálisis de estudios controlados, acá lo ven, incluye el Improvit, pero incluye el CTT que antes lo mostré, incluye varios estudios con estatinas, estudios con ezetimibe y estudios con el PCSK9. Todo incluye, y es para todo el metaanálisis mayores de 75 años. Y ven que las diferencias, o sea, fíjense, los eventos son menores en todos los casos, todos los eventos cardiovasculares bajan y no hay diferencias entre los mayores o menores de 75 años, siendo beneficioso en todos los metaanálisis en este caso. Este es un metaanálisis del 2020, ¿eh? Un sistemático review. Este
este estudio más nuevo lo pone un poco en tela de juicio, porque ¿qué es lo que dice? Que igual la cantidad de pacientes mayores de 75 años con estatinas, fíjense, de 700.000 pacientes, 24.000 con estatinas, como que hay un porcentaje alto de pacientes frágiles, pocos pacientes con estatinas, no hay diferencia significativa en la mortalidad, hay confundidores porque todos estos estudios usan distintas dosis de estatinas, predominantemente son varones, se necesitan mucho más pacientes para poder demostrarlo y ahora están en curso. Ahora les voy a mostrar dos estudios que lamentablemente no les pude traer porque todavía no están los resultados de la estatina prevención primaria en paciente anciano. Entonces, acá hay un estudio interesante también que hicieron los geriatras que evalúan, es un cronograma de estudio en prevención primaria con una estatina, los examinaron al inicio y luego se les pidió que suspendieran la estatina 2 meses. Durante 2 meses de suspensión se midió el colesterol plasmático 2 veces, cada participante fue evaluado después de 2 meses de suspensión y finalmente después se reintrodujo la estatina. Hay una cuestión, es un estudio danés y no pueden suspender más de 2 meses la estatina a un paciente que lo necesita porque no es ético, pero lo pudieron hacer por 2 meses. ¿Y qué es lo que vieron? Hicieron mediciones, pruebas, como dice ahí, capacidad muscular, prueba de caminata, más allá de mediciones de laboratorio. Hicieron pruebas de que el paciente se levante de una silla, se siente, según el peso y la altura del participante, el número de repeticiones para evaluar la potencia muscular, la potencia relativa, medición por interrogatorios, sí, interrogatorios, medición de las molestias musculares, las mialgias, se le pidió a cada participante una prueba, lo calificó con una puntuación de cuánto o no mejoró su estatus de molestias musculares, cuestionarios de actividad física, son todos cuestionarios breves, pero cuestionarios al fin que ve las molestias o no de los pacientes y la fuerza muscular, las mialgias, los dolores, todo eso fue evaluado en el paciente que le suspenden la estatina. Son más o menos 113 pacientes, el estudio es danés y, como les dije antes, mayores de 65 años. Acá lo ven, ¿ven? Las pruebas de sangre, la discontinuación, la reintroducción del tratamiento. Y se pudo evaluar que el efecto potencialmente negativo sobre los músculos de las personas mayores podría deberse a efectos secundarios, de los cuales la mialgia, que es el dolor o molestias musculares, rigidez, sensibilidad, calambres, ocurre entre el 3 y el 21% de los usuarios de estatina. La mialgia es un fuerte desincentivo para el ejercicio regular. Además, el tratamiento también puede afectar negativamente el metabolismo y la capacidad de producción de energía. Eso es lo que hablan los autores de este trabajo y que entonces este estudio es por los autores el primero en su tipo, porque se animaron a suspender las estatinas por 2 meses, demuestra una conexión entre la interrupción de la estatina y la mejora del rendimiento muscular. Todas las pruebas de capacidad funcional mostraron una mejora significativa después de interrumpir las estatinas y esta mejora continuó durante 2 meses después de la reintroducción de las mismas. Entonces, estamos esperando realmente este trabajo que va a estar, ya se terminaron de reclutar los pacientes con 40 miligramos de atorvastatina en prevención primaria en pacientes de riesgo intermedio y alto y ver los resultados en los pacientes realmente randomizados y vamos a ver qué es lo que pasa con el adulto mayor enfocado el trabajo hacia eso.
De la misma forma, entonces, a la espera del veredicto de las estatinas y el camino a seguir para la prevención primaria en adultos mayores, hay que comprender la importancia de reconocer lo multifacético del envejecimiento y adoptar enfoques holísticos para promover el bienestar de los adultos mayores. Todas las decisiones de prevención primaria y en particular el tratamiento de los factores de riesgo debe considerarse teniendo en cuenta no solo los riesgos cardiovasculares aislados, sino también la expectativa de vida, la función general, la fragilidad, las comorbilidades, la polifarmacia y la preferencia del paciente. Entonces, les digo que muchas gracias por su atención y espero que les sirva de algo. Excelente, sí, ¿cómo que no? Qué magnífica clase, Doc. Vamos a ver primero si hay preguntas. Voy a Eh, sacar, me- a ver si puedo ver. Quienes quieran compartir alguna pregunta o dudas, yo quiero que puedan usar el chat para a- allí Sí. ponerlas. Bueno, Doc, esto de los scores de fragilidad para Sí, los pacientes adultos me parece que es muy importante y que está al acceso de todos, tenerlos en el teléfono y que poder identificar a estos pacientes que tenemos sentados enfrente y poder decir, bueno, tenemos este tipo de paciente, evitar que llegue a estas complicaciones. La prevención primaria creo que es fundamental como tarea en nuestro consultorio. Veo que has hecho mucho hincapié en eso. Eh, Cuando nosotros decidimos hablar sobre ateroesclerosis como enfermedad sistémica, era muy importante este enfoque para que todos pudiéramos comprender, tanto en la parte clínica como en la parte cardiológica, que no solo la dislipidemia la pensamos como enfermedad cardíaca, sino que la tenemos que pensar como enfermedad de todas las arterias del sistema tanto a nivel de las carótidas, del sistema de las arterias cerebrales, miembros inferiores, todo el sistema cardiovascular del paciente, del adulto mayor, se compromete. Entonces, el estudio de todo el sistema y la prevención primaria está trabajando sobre todas las áreas. Eso, eso quería que hicieras especialmente hincapié en la enfermedad sistémica. ¿Qué más? Doc, y y veo que hiciste, que perdón. el paciente adulto mayor no es solamente, o sea, sí, la enfermedad aterosclerótica es así, pero tiene un montón de otras cosas cuando llega al consultorio. Hablamos de la prevención primaria, tiene un montón de otras cosas que hay que tener en cuenta como que lo vemos todos los días. Su fragilidad, ¿viste? Sus comorbilidades, su depresión, lo vemos todo el tiempo. Entonces todo eso tiene que sumar para tomar decisiones pienso yo. Y los scores sí, en este caso son útiles. No solamente el adulto mayor, sino el paciente más joven. Son útiles porque así como veo que, no sé si les pasa en su práctica diaria, que por el simple hecho de un colesterol de 150 un paciente de 40 años por ahí, sin ningún otro factor de riesgo, en vez ya lo medican. ¿Me entendés lo que te digo? O sea, hay que ver el riesgo global, que Ujú. me parece que se está perdiendo también eso, ¿viste? Ver el riesgo global del paciente, no solo, y reestratificarlo si es necesario. A mí me tocó el adulto mayor, pero ver el tema como dijiste vos, si hay aterosclerosis en otro territorio, las carótidas, las femorales, en el paciente más joven, ahí sí lo reestratifico a un riesgo mayor. Y ahí sí voy a dar estatinas de alta intensidad y demás. Pero hay pacientes mujeres que no tienen daño vascular y porque tienen 139 de LDL ya las medican sin establecer un riesgo global.
Entonces, sí, en el adulto mayor se va perdiendo eso. Hay dos trabajos que van a salir, que viste que los mostré, para que nos van a dar una pauta más acertada de, porque en cuanto a mortalidad y prevención primaria, ser muy agresivo con los abuelos no queda tan claro, ¿viste? Con el tema de la estatina. Ahora, de ahí para abajo de edad, sí, hay que establecer el riesgo global y reestratificar y bueno, ver si hay lesiones carotidias, si hay lesiones femorales, no basarse solamente en que su electro es normal y tiene colesterol bien. Claro. A veces toda esta conducta de hagamos un estudio anualmente, hagamos una ergometría, a ver quién está en condiciones de hacer subirse a una bicicleta, quién está en condiciones de simplemente hacer estudios de menos esfuerzo. Bueno, hay otra cosa que hablaste, Doc, de las cifras y el panorama general y lo que se viene y cómo nosotros siempre vamos detrás, los países, detrás de los países más avanzados. Y todo lo que pasó y lo que vimos que pasó en las sociedades europeas de aumento del envejecimiento o de la longevidad es lo que quizás ahora se está trasladando para nuestros lados. El aumento de Sí, la edad en general, la gente es más longeva, hay muchos, creo que ha habido un cambio también en la estructura y a la vida saludable, porque eh, antes no estaba en la mentalidad de la gente entre los 40 y 50 años, la actividad física es como que estaba bastante más relegada y últimamente, sí. no últimamente, en los últimos años, eso se ha puesto en prioridad, la alimentación saludable y todas estas cosas que nos están favoreciendo y están haciendo un cambio muy importante en el hábito y obviamente en la prolongación de la vida y la salud. Y por supuesto, tener que tener en cuenta todos estos factores Sí, preventivos. sí, sí. Hoy se nos cortó. Ahí estamos. Bueno, Doc, ha sido fantástica tu clase. Ahí te perdí. Sí, No, ahí está. no sé si tengo problemas de internet, yo creo No que soy sé, yo. espero que les sirva de algo. Sí, Por sí. ahí es como para decir, me inicio en esto y pongo en el teléfono los scores que son útiles porque no soy como médica grande, muy del criterio del ojo clínico, ¿no? También eso tiene que pesar, pero te llevas sorpresas cuando haces mediciones de riesgo por las calculadoras, pacientes que por ahí no necesitan tanto y lo están tomando, o los que no lo necesitan o que necesitan más intensivo, ¿no? Sí. Ahí preguntan qué experiencia tengo en adultos mayores con mialgia, si es muy, muy importante por ahí rotarlo al ezetimibe, porque uno tiene que dar la dosis máxima tolerada. Y si no la tolera, se puede bajar la dosis y dar ezetimibe. Pero muchas veces las mialgias también es porque lo leen, porque lo saben y porque es propio también de la edad y de no hacer nada o del sedentarismo, ¿no? Sí, así Ahí es. puse 3 a 21% dan mialgias. Sí, es muy común y el médico apenas escucha el me molestó un poquito, me duele aquí puntualmente, ya suspendemos. Y no, creo que Sí, hay que no, valorar no. el beneficio, ¿sí? Allí me parece que Unidad Coronaria San Antonio Pastel este es su equipo, me parece. Ah, no sé qué dice. Yo los promoví a panelistas. No sé si, a ver, Dardo, si está usted allí y los puede promover a panelistas para que puedan participar. No como anfitriones y panelistas. ¿Qué pongo? ¿Todos? Yo No. ya lo, yo ya lo promoví, pero me parece que ahí Dardo tiene que hacer un SOS, porque ¿Preguntan algo? Ya. No, no, yo el último que tengo es muchas gracias.
¿no? Sí, sí, pero no sé si pueden hablar allí. Están promovidos a ¿Y panelistas. escribir tampoco? Acá dice que todos pueden, ¿no? Ah, no, no. Bueno. Bueno, Doc, creo que en conclusión me encantó su clase, me encanta su clase, ha sido muy productiva, creo que hay muchos conceptos que han quedado para revisar, hay muchos scores que vamos a tener en cuenta. Espero que haya sido muy útil para todos, yo agradezco infinitamente su tiempo. Eh, Sé que hay No unas hay ningún preguntas que problema si quieres pasar mi mail, si quieren hacer alguna consulta, alguna cosa de la clase, no hay ningún problema para todos los del NOA. bien, aquí hay alguien que escribió en el cuestionario, bueno, el colesterol, cuanto más bajo, mejor. No podemos, aquí. Sí, siempre el colesterol, cuanto más bajo es mejor. Hubo una Sí, observación en una de las haría la clases donde... diferenciación en prevención primaria o secundaria, ¿no? Ujú. No es lo mismo la meta en un prevención primaria que secundaria, en alto riesgo, moderado. Y ahí en ese diagrama de flujo que están en las guías, está especificado si uno quiere una meta del 50%, del 30%, de acuerdo al riesgo cardiovascular del paciente y si es prevención primaria o secundaria. Si es prevención secundaria porque tuvo un infarto, sí. Cuanto más bajo, mejor y el más bajo, hasta yo tengo pacientes con 40 de LDL, 38 porque no hay un mínimo, así que digan, hay que suspender o bajar. eh, en el hospital que se está usando, Inclisiran, Sí, tenemos LDL en 20, LDL en 20. No, fantástico. Doc, ¿tienen ustedes experiencia con el ácido bempedoico? no, ¿No lo usan? no, La parte Hospital San Juan tampoco está usando ácido bempedoico. No tengo yo experiencia en mis pero pacientes. estaba puesto, viste, en la prevención secundaria que puse, que es más una prevención secundaria eh, fuera de lo que es el tratamiento del infarto, del ACV, es prevención en el tema de, como hoy se habla del ácido fólico, del omega 3, ¿no? Está también el ácido, pero no, no, yo no tengo experiencia clínica. Doc, una última pregunta que me interesa que aclares. A veces los médicos dicen, bueno, el paciente te dice, mi tensión normal es de 140/90. Mi tensión yo con 150 estoy bien. Ah, bueno, como tiene 70 años es aceptable. No, quiero que aclaremos ese concepto. Sí, no, no, no. La presión normal es 120/80, o sea, la meta en un hipertenso, cuando en el consultorio está medicado, el 140/90 es la meta, pero una vez medicado en el consultorio, no es que es su presión normal, es en el paciente hipertenso, pero la presión normal es 12/8 y uno es un poco más contemplativo con el paciente añoso. Si bien hay estudios que fueron muy invasivos con el tema de la presión, ¿no? De bajarla mucho en el añoso, se ve que la hipotensión y eso aumenta el riesgo cardiovascular también, sobre todo de noche. Entonces, con el paciente muy añoso, uno tiene que tener, ahora estábamos evaluando con los chicos un artículo muy lindo sobre hipertenso con hipotensión ortostática. No sé si a ustedes no les pasa que internan pacientes viejitos con síncopes todo el tiempo y que tienen ortostatismo y son hipertensos. O sea, le tomás acostado y tienen 17/10 y parado se va a 8 la presión porque es algo bastante común con la disautonomía del paciente anciano. Entonces ahí uno la meta es un poco más laxa que en el paciente de edad media, ¿no? Que va al consultorio y te dice mi presión es 14/9, no, 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 para nada.
Sí, bueno, eso me parece importante porque eso lo escuchamos mucho. Me dijeron que esa presión para mí es normal porque la tolero bien o porque tengo esta edad. Entonces eso me parece importante recalcar. No tengo 70 años y mi tensión debe ser 15 y debo aceptarlo. No, Hay que no, hacer no, siempre hay que por hacer una. supuesto que no. Bien, eso es importante. Bueno, Doc, tiene muchas felicitaciones en el chat. Me parece que vamos a dar por concluido. Yo primero agradezco nuevamente y además la felicito por la tarea que está haciendo con la residencia del Pasteur. Eh, el colegio de médicos siempre va a apostar a la formación de gente nueva, al estímulo y a que sigan presentando trabajos porque es fantástico. Y esencialmente lo que charlábamos hace un rato, a la estadística, porque que nosotros podamos, que ustedes puedan hacer trabajos con sus números, es fantástico. Es una gran satisfacción. Así que los felicito, los aliento a seguir trabajando y todo el reconocimiento para ustedes. Bueno, muchas gracias a todos, que tengan buenas noches y nos vamos a comer. Gracias. Buenas noches a todos. Hasta el martes que viene. Gracias. Comida sana. Chao.